Hola amigos, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy estamos muy contentos de presentar una nueva temática aquí en el canal Pablo Feramonti y tenemos un tema candente, un tema digamos que nos va a impresionar incluso. De aquí estoy de un cuadrilátero, así que aquí estamos con el grupo de la Iglesia Pequeño Rebaño compartiendo este sermón que vamos a dar en esta noche. Así que, bueno, ¿qué les parece que vayamos comenzando entonces con esta temática? Muy bien, vamos a orar entonces. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de poder compartir un poco de lo que nos has dado, un poco de lo que hemos estudiado y hemos investigado y también tú nos has puesto un plus. Gracias, Señor, porque a través de Jesús, que es el intérprete para la Escritura, tú nos revelas tu carácter de amor, tu salvación que no se acaba y que tú la manejas. Y también, Señor, que podamos aprender también a través de Jesús, de ese ejemplo de humanidad, de bondad, de compasión que nos dejó. Gracias Dios por tu compañía, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Quiero dejarle en claro que vamos a hacer una introducción antes. Este capítulo que vamos a analizar es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 tiene un contexto muy interesante, que es el contexto de la mujer adúltera. En el contexto de la mujer adúltera, Jesús se había encontrado con una mujer de la cual fue sorprendida en adulterio y él no la condena. Él no le hace ningún daño, sino que le dice, vete. Particularmente, lo que he estudiado y leído, hay un agregado en este verso que es el no peques más. Es un agregado que lo dio Agustín de Hipona por la propia cosmovisión que él tenía sobre Dios y también sobre la sociedad de esa época. Un comentarista muy reconocido, William Barclay, hace un comentario magistral diciendo que ese agregado no corresponde al texto griego, sino que lo que quiso expresar Jesús a esa mujer es vete y vive tu vida. Esto es muy interesante porque muchas veces nos preguntábamos si esta mujer había dejado de pecar o era una mujer especial de que dejó esa vida y que no volvió a equivocarse. Sin embargo, no fue así, sino que seguramente se equivocó, pero Jesús nunca la condenó. Y muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que nos dicen los versos 12 en adelante. Quiero que me acompañen, aquí tengo mi Biblia aquí, ustedes pueden hacerlo de sus casas, los que están viendo también en directo y también los que están por diferido. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante. Y dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús, como siempre, tenía esas características importantes en las cuales él, digamos, se caracterizaba él, que era que hacía preguntas incómodas, preguntas difíciles y también declaraciones bastante fuertes. Como por ejemplo, él dijo que eres la luz del mundo. ¿Y esto qué nos hace referencia? Nos hace referencia a lo que dice Juan 1, que dice que Él era la luz verdadera y esa luz trajo luz a todos. Esa luz que trajo luz a todos era Jesús. Y Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, ¿por qué decimos que trajo luz? Porque Él trajo luz acerca de el carácter de Dios. Él trajo luz acerca de quién era Papito Dios, quién era el Padre. Él siempre dijo que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener en cuenta esto, analizar este capítulo 8 de Juan. El capítulo 8 de Juan nos dice a nosotros que Jesús comienza a decir que eres la luz del mundo. Y cuando Él comienza a decir que es la luz del mundo, nos está diciendo a nosotros que es la única luz que alumbra este mundo. Muy bien. Entonces ahí nos damos cuenta, eso por un lado. Lo segundo que nos damos cuenta, que nos tenemos que preguntar, ¿por qué Jesús le dice a este grupo de personas, que entre ellos estaban los fariseos, sacerdotes y judíos,
que lo estaban escuchando que Él es la luz del mundo. Cuando Él dice la declaración de que Él es la luz del mundo, Él nos está diciendo que no hay otra luz, sino solamente Él es esa luz que alumbra a todos. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos confiar en Jesús. Podemos confiar de que Jesús no nos va a mentir. Podemos confiar de que Jesús no nos miente. Y entonces, sigue el versículo 13 diciendo, los fariseos respondieron. Y aquí quiero dejar algo en claro. En algunas traducciones de la Biblia nos dice de que estos fueron los fariseos y después dice que fueron la gente o los judíos que estaban ahí que habían creído. Pero pónganse a pensar y analicen lo siguiente. Si habían creído en Jesús, ¿por qué ellos después lo empiezan a cuestionar, como veremos así, incluso en un momento lo insultan? Seguramente aquí hay una traducción errónea. Lo que realmente él estaba haciendo era dialogando con fariseos y con judíos que no creían en él. Judíos que no creían en él. Esos judíos que no creían en él eran personas de que lo criticaban por cosas que ellos hacían. Por ejemplo, o sea, que ellos hacían, no, que Jesús hacía. Y entonces nosotros nos damos cuenta de algo interesante, porque aquí comienza diciendo los fariseos. Los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. ¿Por qué los fariseos dijeron que Jesús, su testimonio no era válido? Porque Jesús era una sola persona. Y tenemos que entender el contexto cultural de la época. El contexto cultural de la época de los judíos era de que ellos entendían de que una persona cuando daba un juicio, o sea, hacía un juicio sobre esa persona, era lo siguiente, que debía haber uno o dos testigos. Incluso Jesús dijo en Mateo 18 que si hubiera uno o dos testigos, podemos juzgar de una manera correcta. Pero como Jesús era una sola persona hablando de él mismo, ellos creían que lo que él decía venía solamente de él. Sin embargo, Jesús dijo todo lo contrario. Miren lo que nos dice en el siguiente verso, versículo 14. Estas afirmaciones sí son válidas, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. Pregunta, esa actitud que tuvieron los fariseos, ¿a quién nos recuerda? Si me acompañan, vamos a ver en Job. En Job vamos a ver algo muy interesante. En Job nos encontramos el ejemplo de sus amigos, los amigos de Job, que habían dudado con respecto a Job, en el sentido de que no le creían de que él estaba pasando por cosas muy fuertes y difíciles. Y ellos comenzaron a hablar y dialogar entre sí de que posiblemente tenía pecado y demás. Y cuando nosotros vamos a lo que es el capítulo de Job, nos daremos cuenta de algo muy interesante, que dice en Job, capítulo 1, versículos 9 al 11, que ahí comenzamos a interpretar a un personaje. Vamos a Job, entonces. Job, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y no me respondan ahora, sino pregúntense ustedes mismos. ¿Qué actitud tenían esos fariseos al cuestionar el testimonio que Jesús traía? O al cuestionar el tipo de personalidad o la persona que representaba a Jesús. Miren lo que dice Job, capítulo 1, versículo 9. Satanás respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón por la cual obedecerte o hacerte caso. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Aquí Satanás está tentando a Dios de que le haga daño a Job. Porque Job era obediente, era temeroso de Dios, apartado del mal, pero porque había un interés, aparentemente lo que hizo Satanás. Y luego los amigos de Job, los capítulos siguientes, nos dicen de que Job dejó de ser íntegro porque parecía que tenía pecado.
¿Y quiénes son los que dicen que tienen pecado? Los demás son los que ellos mismos están en pecado. Y miren cómo sigue las declaraciones de Jesús, son demasiado fuertes. ¿Por qué le dijimos este título de este sermón? Es, como vieron en la miniatura, el debate de la historia. Pero si queremos poner un título sería Jesús confronta a la religión de su época, teniendo un diálogo con judíos y fariseos. Entonces ese diálogo, este debate, se pone bastante interesante mientras vamos avanzando, ¿no es cierto? Cuando nosotros avanzamos, en los versículos siguientes, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, que Jesús les habla cosas muy fuertes, pero que son necesarias, que ellos debían entender en ese momento, pero no lo comprendieron. ¿Qué actitud entonces tuvieron los fariseos? La actitud del enemigo. ¿Quién dice según Apocalipsis 9:11, 12:10, perdón, es el acusador de los hermanos? Dice que ahora ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién es ese? Hasatán, o el adversario, Satanás. Esa misma actitud, esa mala onda que tenían ellos, los identificaba como seguidores, o mejor dicho, pupilos del diablo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces luego dice Jesús en el verso 16, y si lo hiciera a mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. 17, perdón. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Como un hecho. Como un hecho. ¿Por qué dice eso? Porque le estaban cuestionando de que él era un mentiroso. En otras palabras, están diciendo Jesús mentiroso. Y Jesús le sigue diciendo, yo soy uno de los testigos, y mi Padre, quien me envió, es el otro. Acá tenemos más de un testigo. Acá tenemos dos testigos, como decía, o dictaba esa ley, la ley de Moisés, porque estaban refiriéndose a la ley de Moisés. Y después le dice en el versículo 19, de una manera muy burlona, no tienen que leerlo así, ¿dónde está tu padre? No, tienen que analizar por qué dicen así los fariseos a Jesús. Oye, pibe, porque era un joven, ¿dónde está tu papá? ¿Quién es tu papá? Porque no sabemos quién es. En otras palabras, estaban diciendo a Jesús que era un bastardo. ¿Por qué? Cuando empezaban a hacer esa broma de mal gusto, de decir quién es tu padre, sabían el trasfondo de la vida de Jesús y de la familia de Jesús. María, que era la madre de Jesús, había concebido a Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero los chismosos del vecindario seguramente pensaron otra cosa, que María era una ramera, o seguramente se acostó con otra persona y como dicen acá en Perú, le sacó la vuelta a José. Pero eso no era así. Y miren la madurez, cómo Jesús responde a esa acusación de que le estaban diciendo que su madre era una ramera. Y estaban queriendo faltarle el respeto a Jesús. ¿Por qué le querían faltar el respeto a Jesús? Porque miren, cuando alguien no tiene argumentos sólidos en un debate, comienza a faltarle el respeto a la persona que está debatiendo con él. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Al momento que nos toque alguna vez tener un debate con alguien y esta persona se ponga acalorada, se enoje y demás. Eso vamos a ver qué pasó. Entonces en ese momento Jesús le responde, como ustedes no saben quién soy, les cambia la pregunta y le hace una afirmación muy interesante. Como ustedes no saben quién soy, yo tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Para. Jesús es muy inteligente. Le responde con una inteligencia que asombra. Le está diciendo que ellos no tenían idea quién era su padre y que Dios no era su padre o no seguían a ese padre. ¿Y por qué les dice eso? Porque los deseos del corazón, dice también, de la abundancia del corazón a la boca. ¿Qué tenían en su corazón, en su mente ellos? Tenían basura. Y por eso es que le faltaron el respeto a Jesús. Pero Jesús le responde, ustedes no saben quién soy, ni tampoco saben quién es mi Padre.
O sea que en cierta manera no les voy a responder su pregunta y su falta de respeto hacia mí. Pero Jesús fue muy amable en responderle de esa manera, porque estaba evidenciando lo que estaba en sus corazones. Estaba evidenciando de que ellos no tenían ese temor de Dios que decían que tenían. Cuando muchas veces hoy en día te pasa o nos ha pasado, me ha pasado, porque también me considero que he sido un fariseo, yo no, cuando no encontraba un argumento para cuestionar a alguien que para mí estaba equivocado, me enojaba y le contestaba mal porque trataba de humillarlo. Porque la humillación es el otra arma para arrestar un argumento que no podemos responder. Y cuando hacemos eso, quedamos de evidencia de que el argumento de la otra persona es más sólido que el nuestro. Y como nos desesperamos, podemos hacer esta actitud que tuvieron ellos. Y algo muy interesante que podemos destacar es, si ellos tuvieron la actitud del enemigo, esto nos dice algo muy interesante de ellos. Y miren cómo sigue este diálogo. Más tarde Jesús volvió a decir, versículo 20. Jesús dijo, todo esto mientras enseñaba, miren dónde estaba diciendo esto, dónde estaba debatiendo con ellos. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo, conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. O sea, estaba debatiendo en la iglesia, que le podemos decir. Jesús estaba parando de debatir con los pastores de ahí de la iglesia, con el anciano y demás, y no le hicieron nada. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque tenían miedo de que la gente se le pusiera en contra, porque había muchas personas ahí de espectadores escuchando esto. ¿Bien? Y esto es muy interesante. Pregunta, hoy en día, ¿existen ese tipo de personas en las iglesias? Personas que, por tener una verdad doctrinal correcta, quieren tirar por debajo o, digamos, humillar a los que no piensan o creen como ellos. Hay ese tipo de personas. Yo lo he sido. Soy un fariseo en recuperación, o como dice Dante Gebel, un legalista en recuperación. Pero esa es una realidad que no podemos negar. Y lo vivo también hoy en día, a través de los posts que hago, los estudios que saco y lo que publico en mis redes, soy atacado de hereje, de blasfemo, de apóstata. Y la verdad, a veces algunos comentarios, les soy sincero, me dan risa. Pero no porque me quiera burlar de la persona, sino porque realmente me recuerda lo que yo hacía. O sea, estoy viendo como en un espejo lo que yo hacía. Porque no estoy ni muy lejos del bien y del mal. O sea, no estoy ni tanto para el bien como para el mal. O sea, todos nosotros tenemos esa gran lucha con lo que es la naturaleza del pecado o la carnalidad o nuestra naturaleza humana. Y nos tira o nos lleva a hacer lo malo. Y seguramente, amigo o amiga, te ha pasado lo mismo, hermano y hermana. Pero hay buenas noticias para ti. A Dios le interesas tú así como eres, con el carácter horrible que tienes, con las actitudes horribles que puedas tener, pero Él te ama así como eres. Y Él también amaba a esas personas por las cuales Él estaba ahora comentando o dialogando, porque los quería hacer razonar. El objetivo de Jesús, cuando Él iba a la sinagoga, cuando iba al templo, era un objetivo de poder hacer razonar a la gente, cuestionar sus creencias, reconsiderarlas y poder encontrarlo a Él. Por eso Jesús en Juan 5:39 dijo, ustedes estudian las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna. Pero las escrituras dan testimonio de mí. Y el versículo 40 dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Jesús no estaba haciendo una orden que tienen que leer la Biblia todos los días, o tienen que leer la Torá todos los días, como se nos ha enseñado comúnmente. Sino Jesús está comentando, haciendo un comentario de lo que ellos ya hacían por hábito, que era encontrar en el libro la vida eterna. Dentro de estas páginas encontrar la vida eterna. Pero la vida eterna está en la persona de Jesús, en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús dijo,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La palabra conocer en griego es ginosko, y quiere decir conocimiento experimental, conocimiento íntimo, relacionamiento muy, pero muy estrecho. O sea, una relación, tener una relación con el Padre y el Hijo. Eso es conocer, eso es la vida eterna que la puedes vivir hoy. No tienes que esperar hasta el futuro para vivirla, sino la puedes vivir hoy. La vida eterna se vive desde hoy. Y eso es lo que ellos, tristemente, rechazaron. ¿Por qué razón Jesús les dijo? No, lo vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué Jesús les dijo a estos fariseos, a estas personas que estaban ahí de oyentes, que no sabían de dónde él venía? Porque realmente quería hacerles considerar de que todo lo que habían leído en Isaías, en los Salmos, en los profetas, estaban apuntando a Jesús, apuntando al Mesías. Aunque en el Antiguo Testamento hay mucha muerte, desgracias, devastación, sangre, aniquilacionismo y otras cosas, esos son sombras, pero que dentro de esas sombras, a través de Jesús, podemos realzar la luz y poder ver lo glorioso y lo hermoso de su persona, porque las escrituras apuntan a Jesús y al Padre. Porque Jesús vino a dar testimonio del Padre. Muy bien, sigamos. Más tarde Jesús volvió a decirles, no me voy, yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué Jesús les dijo a los fariseos y a los que estaban escuchando en este debate que se va a ir y que ellos van a morir en su pecado? El contexto histórico de la época de Jesús nos dice de que Roma, que era el imperio que estaba gobernando el mundo en ese momento, tenía a su dominio a Jerusalén, a otros tipos de ciudades y también la mayoría del mundo conocido. ¿Y por qué ellos decían que estaban en un pecado, morirían en su pecado? Porque ellos constantemente estaban haciéndole la guerra a Roma, portándose mal, queriendo hacer, levantando revueltas a través de los celotes, que eran terroristas judíos, terroristas hebreos, que utilizaban la espada para poner orden y para hacer justicia, y por esa razón ellos porque tenían odio, odiaban a sus enemigos, ese era el pecado que los llevó a su ruina. Por eso Jesús le está diciendo a ellos de que ellos morirían en sus pecados. ¿Cuándo? Literalmente, específicamente Jesús está hablando del asedio del año 70, en donde muchos de los que estaban ahí murieron. Y muchos de los que estaban ahí murieron odiando, murieron en su pecado, porque no escucharon la buena noticia de Jesús, de que debían amar a sus enemigos, poner la otra mejilla. Y hace un tiempo atrás escuché un tema muy bueno que les recomiendo, de Lucas Magnin, un chico cordobés de ahí de mi ciudad, que hablaba acerca de por qué Jesús decía poner la otra mejilla. Eso se llama resistencia no violenta. Cuando los soldados romanos castigaban a una persona, le cacheteaban de esta manera, con esta palma, así. Si ellos ponían la otra mejilla, no es que querían como así que sean abusados y que sigan pegando. Si ellos ponían la otra mejilla para que les cachetearan, no podían, porque tenían que hacer esto para poder cachetearle la otra mejilla. Y no le podían cachetear, porque ese era el movimiento que hacían ellos así, pero no podían cachetear a la otra mejilla. Y por ende, cortaba la violencia. Eso se llama resistencia no violenta. Y eso es lo que Jesús llamó a que el pueblo hiciera. Pero no, el pueblo terco que siguió haciendo la guerra. Cuando Jesús en Mateo 24 dice, y irán guerras y rumores de guerras, no se está refiriendo a 2000 años atrás, 2000 años en el futuro, sino 2000 años para atrás, como estábamos diciendo, ¿no?
2000 años para atrás. 2000 años para atrás, esas guerras eran guerras o guerrillas que se levantaban con los celotes, los judíos celotes que le hacían la guerra al Imperio Romano. Y moría mucha gente. Por eso Jesús le decía, morirían en su pecado. Porque ellos no querían soltar ese pecado, soltar ese odio por sus enemigos, para poder empezar a amarlo y poner la otra mejilla, ya no hacer tantos problemas. Pero también tenemos un trasfondo espiritual. Cuando nosotros vamos a Isaías 59, el versículo 2 nos dice de que no es que mi mano se ha cortado para salvarlos, sino es que su iniquidad han puesto un muro de separación entre ustedes y su Dios. La palabra iniquidad en hebreo es awon y viene de la raíz etimológica avá, que quiere decir distorsionar, doblar y retorcer. Como ellos tenían un concepto de un Dios airado, un Dios tirano, un Dios manipulador, un Dios destructor y asesino, ellos seguían haciendo su mala conducta, tenían mala conducta, hacían lo que se les daba la gana y se alejaban de Dios. Y ellos en ese momento pensaban que Dios no los iba a escuchar, aunque Dios los escuchaba. Pero muchas veces el profeta, cuando escribía, y en este caso Isaías, dijo algo que Dios no es un Dios sordo, Dios está escuchando a sus hijos cuando claman, sino que solamente la rabia que tenía el profeta, porque vean cómo este pueblo rebelde no hacía caso a Dios, él escribió, entonces Dios no lo va a escuchar. Ustedes siguen siendo rebeldes, Dios no lo va a escuchar. Cánsense de orar, cánsense de hacer ayuno, cánsense, y Dios no lo va a escuchar. Pero en realidad no era así, era la cosmovisión del profeta. En fin, lo que quiere decir que cuando nosotros estamos en pecado, nosotros nos sentimos que Dios no nos perdona y no sentimos el perdón de Dios y tampoco podemos dar perdón a otra persona. Ahí tenemos el trasfondo espiritual y el literal. El trasfondo espiritual es cuando estamos en pecado, estamos muertos. Por eso Pablo nos dice en Efesios 2:4 que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida cuando levantó de los muertos a Jesús. Por gracia ustedes han sido salvos. Ese es el trasfondo espiritual. Y el literal era que ellos iban a morir porque seguían haciéndole la guerra a Roma. Y murieron en el año 70. A manos de Cesio Galo, el general Cesio Galo que mandó a Tito, el general Tito, perdón, y destruyeron Jerusalén en el año 70. Pero ¿saben qué? Ningún cristiano del siglo I murió en el asedio de Jerusalén. Porque escucharon la voz de Jesús, escucharon la advertencia de Mateo 24 y huyeron. Y se salvaron su vida. Porque cuando habla Jesús en Mateo 24, no está hablando de salvación del alma, está hablando de salvación del cuerpo, de la vida. El que persevere, o sea, el que huya y se mantenga lejos de Jerusalén hasta que pase el fin de la era judía, será salvo. ¿Por qué? Porque no iba a morir en el asedio de Jerusalén. ¿Me explico? ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Entonces ahí nos damos cuenta. ¿Por qué razón es que dice Jesús eso? Jesús trataba de salvarles la vida a sus enemigos. Y por eso les dijo así. ¿Bien? ¿Se entendió? Se va entendiendo mejor, ¿no es cierto? Muy bien, entonces después ellos les respondieron. Por lo tanto, los fariseos les preguntaban, ¿estará pensando en suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? O sea, se siguen burlando en su mente de él. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. A menos que crean que yo soy y quien afirmo ser, o sea, afirma ser el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de su pueblo también, morirán en sus pecados. Es simple, como ellos no querían escuchar a Jesús, ¿qué pasó? Como no querían escuchar a Jesús, ellos murieron. Y murieron bien muertos, porque realmente esa fue una matanza terrible. Esa matanza fue horrible. Dice que el historiador Josefo, que la sangre corría del templo como agua. Imagínense la matanza que fue eso. Pero ese no es el tema de ahora. Y bueno, entonces ahí nos damos cuenta de que esa era la actitud que tenían los judíos. Ahora uno puede decir, Pablo, eres antisemita. No, no soy antisemita. Estoy hablando de los
judíos de esa época que rechazaron a Jesús, porque muchos lo aceptaron. Es más, la iglesia primitiva eran judíos mesiánicos o judíos que aceptaron y creyeron en Jesús, o hebreos que creyeron en Jesús. Pero Dios no quería destruir a su pueblo. Dios nunca quiso destruir a su pueblo. Su pueblo se destruyó solo porque se apartó de la protección de Dios. No creyó en el testimonio que traía Jesús de Dios. Y por ende, vino el juicio. A eso se refería Jesús, con que vendría la manifestación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, en ese momento, Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre, pero también hay una expresión, un hebraísmo de hipérbole hebrea, o sea, una exageración, hablando de juicio, que vendría sobre ellos. Eso es el día del Señor. Ese es el famoso día del Señor, de los cuales nos confirma el historiador Josefo y otros historiadores y algunos estudiosos bíblicos de que se refería a la destrucción de Jerusalén. Y era una expresión de juicio. Entonces Jesús estaba advirtiéndoles a ellos de eso. Y Jesús les responde luego, en el versículo 25, ellos le dicen a Jesús, ¿y quién eres? O sea, ¿quién eres para que te creamos? Quiere decir, ¿quién eres? Preguntaron. Jesús contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente verdadero. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que tenía mucho para condenar? Porque Jesús podía haberle dicho a esta gente, bueno, ustedes se van a morir, ya son malditos de mi Padre, se van a quemar con el fuego que venga cuando venga la destrucción de Jerusalén y no merecen nada de mí. Pero Jesús está diciendo con amor y compasión, ese no es mi propósito. Mi propósito es dar buenas noticias. Mi propósito es traer salvación, no destrucción. Mi propósito es dar buenas nuevas de salvación. Ese es mi propósito. No es el propósito mío condenar al mundo, sino salvarlo. Y entre ese mundo también está metido el pueblo judío. Por eso Pablo ha dicho que Dios no es que Dios ha rechazado su pueblo, sino que cuando sea completa la multitud de los gentiles o la consumación de todos los gentiles, todo Israel será salvo. Eso quiere decir que también Israel será salvo, porque Dios no ha abandonado a su pueblo, al pueblo que eligió y al pueblo que luego posteriormente vino con la iglesia primitiva del primer siglo. Muy bien, sigamos. Jesús dijo en el versículo 27, perdón. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Le estaba diciendo que el Padre le había enviado a Jesús para darse las buenas noticias. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras, estos no son los fariseos, es un grupo aparte de ellos, muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Y acá viene uno de los problemas de las traducciones del versículo siguiente. Después dice el subtítulo, los que creyeron en Jesús le contestan y preguntan. Pero en realidad los subtítulos son otro problema que tenemos en las traducciones que no nos hacen ver la riqueza de lo que quiso decir el texto griego totalmente en esta prosa, ¿no? En esta perícopa o en este pasaje. No fueron los judíos, no tiene lógica decir hermanos y hermanas de que los judíos que creyeron en Jesús después lo están insultando. No tiene lógica. Seguramente esos fueron los fariseos. Fue Caifás, fueron los saduceos, fueron todo el grupo que siempre le hacía la guerra a Jesús. Así que, con mente abierta, con ojos nuevos, leamos el texto como debía ser leído. Aquí dice que los judíos que creyeron en él comenzaron a preguntar. Pero en realidad tenía que decir así el texto. Jesús les dijo, la primera parte dice que son los que creyeron en él. Pero después el texto nos va diciendo que son otro tipo de personas los que responden. Ahora bien, para que se entienda la idea. Los que responden primero ahora del verso que voy a leer son los que creyeron en él. ¿Bien?
Los que empiezan a insultar o tratar mal a Jesús no son los que creyeron en él, sino son los fariseos, los saduceos, o incluso los sacerdotes que pueden haber estado ahí de chismos, perdón, de oyentes o de espías. Muy bien. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Este mismo texto se encuentra en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No son los 10 mandamientos, sino son las enseñanzas que Jesús dio cuando vino a esta tierra. Y puede resumirse como el sermón de la montaña. Ahora bien, acá hay un problema. Ellos le responden. Por eso pienso que debería traducirse realmente que estos fueron los fariseos. Porque usen la lógica y no me crean a mí, razónenlo. ¿Cómo los que creyeron y Jesús le está halagando les van a decir: nosotros somos descendientes de Abraham? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué le dijo eso? Porque en el verso 32 Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora le hago la pregunta a ustedes: ¿qué es la verdad que está hablando Jesús? ¿La Biblia? ¿Un conjunto de creencias? ¿Unos libros extrabíblicos? ¿Un manual? ¿Un conjunto de bibliotecas juntas que dicen la verdad? Si vamos analizando los textos más adelante, vamos a darnos cuenta que Jesús se está refiriendo a Él mismo. A Él mismo se está refiriendo. Por eso no tiene lógica decir que ellos son los que creyeron, porque después lo están cuestionando. Pero en fin, espero que se entienda lo que estoy diciendo. Les digo así, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Cuando Jesús llega a tu vida, cuando la verdad te encuentra, cuando la verdad te alcanza, es Él el que te libera. Te libera de condenación, de culpa, de falta de valía, de responsabilidad por tu salvación y de defectos, culpa o baja autoestima por defectos de carácter. Jesús, cuando dice que seamos perfectos, está refiriendo a que comencemos a crecer y amar como Él amó al mundo. Pero ellos no lo entendieron, porque Jesús solamente puede liberar. Él es el verdadero libertador. Él es el único que quería liberar a este grupo de personas que con la cual estaba debatiendo. Pero ellos eran tercos, sordos, ciegos y hasta mudos, incluso. Pero mudos de entendimiento, se podría decir. Por eso Isaías no se equivocó. Isaías no se equivocó al decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en otra parte. Este pueblo es terco, ciego y también que no escucha. Porque ellos seguían adorando una imagen de Dios distorsionada. Cuando Jesús nos dice algo diferente. Juan 1, 17 y 18 nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que viene del seno del Padre, Él nos ha revelado a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la imagen de Dios, que Jesús es el que nos revela a Dios. Que Jesús es el exegomai del Padre, el exégeta del Padre. Y Él es el que nos muestra quién es el Padre. Pero ellos no entendieron. Y miren cómo sigue. Después de esto, Jesús les dice: yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, pero ustedes siguen el consejo de su Padre. Acá empieza a develar a quién están siguiendo. Nuestro padre es Abraham, decían ellos.
No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, pro no procurarían matarme, porque les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Y acá les dice, le falta el respeto a Jesús. Los que supuestamente creyeron, que me parece que no eran, yo creo que estos son los fariseos, los faris, nosotros no somos hijos de prostitución. Nuevamente le están recordando de que su madre, para ellos, no para Jesús, para Jesús era lo más hermoso que le pasó desde que vino a esta tierra, su madre. Dicen que los hombres tenemos dos amores de la vida. Uno es nuestra mamá y el otro es nuestra esposa o la compañera de vida. Y yo pienso que es así. No todos los casos es así, no toda la familia. Pero en fin, quería hacer una pequeña ilustración para ejemplificar eso. Le estaban diciendo nuevamente que él era hijo de prostitución. ¿Por qué? Por lo que había pasado, porque no creían que él era concebido por el Espíritu Santo. Y cuando lo siguen humillando a Jesús, más amor y compasión le siguen mostrando. Y les quiere hacer razonar, que piensen lo que están diciendo. Si Dios fuera su padre, les responde, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que el que me envió, por el que me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que les encanta hacer. A él. Él ha sido un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla, miente y habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Jesús dijo algo muy fuerte. Ustedes son hijos de su padre el diablo, pero en realidad la palabra hijos no es hijos, sino ustedes son seguidores, son discípulos del diablo, discípulos de la serpiente, discípulos de la serpiente, discípulos del engañador. Eso le está diciendo. No te confundas, hermano y hermana. Dios no tiene hijos y el diablo tiene otros hijos. No, es un concepto totalmente distorsionado. Aquí está diciendo Jesús que ellos son seguidores del diablo, seguidores del enemigo, seguidores de la serpiente, seguidores de la filosofía que enseñó la serpiente en Edén, en el principio. Y él fue el que mató a todos las muertes. Se hace responsable en realidad Dios, porque Él es creador, pero en realidad Dios no es destructor, Dios no es asesino. En Apocalipsis 9:11 nos devela la identidad de este destructor, que dice que este es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, destrucción y el destructor. Ese no es otro que es el Satán o Satanás. Bueno, desde mi punto de vista creo que es Satanás. Muchos pueden decir que es el carácter mismo del ser humano que le pone características humanas a Dios. También es un punto válido, pero desde mi perspectiva creo que es Satanás. Es el asesino desde el principio. Y es el Dios que se presentó en el Antiguo Testamento como Dios, como Yahvé, como Yahvé. Y por eso hay mucha muerte y matanza y contradicciones incluso. Y cuando Jesús les quiso decir que si hubieran tenido el ejemplo de Abraham, Abraham también mató. Pero estaba hablando de otra faceta de Abraham, no de la del principio. Y realmente voy a decir algo que quizás puede ser chocante, pero investiguenlo si no me creen. Tanto Abraham como los patriarcas, muchos estudiosos de la Biblia, estudiosos, no lectores, sino estudiosos de la Biblia y académicos, han llegado a la conclusión que no existe evidencia arqueológica ni fidedigna de que hayan existido los patriarcas, sino que eran leyendas o cuentos de las mismas civilizaciones antiguas para dar consejos de moral. Pero llegó un momento en el que le hicieron que ese mito cobre realidad. Y Jesús tuvo que hablarle a esa gente que seguía mitos, pero que eran realidad para ellos. Entonces tienes que hablarle en su idioma. Pues ¿cómo le va a decir? No, ustedes
Han seguido a Abraham, pero Abraham no existe, todo un invento, eso lo hicieron para poder tener una buena moral. No, Jesús no iba a decir eso porque iban a tirar una piedra en el momento que dije eso. Aunque después pasa algo similar. Pero Jesús fue muy cauteloso, fue muy astuto y les dijo otra cosa. Lo que ellos querían oír, pero también lo que ellos no querían oír. Y por eso les dice que eran hijos de su padre el diablo. ¿Y cómo dice lo siguiente? Versículo 45. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. En realidad, aquí la traducción debería decir los que son seguidores de Dios, hacen lo que Dios les manda, pero los que no siguen a Dios son los que siguen al otro Dios, al Dios de este mundo, que ha cegado la mente de los que no quieren creer que eran ellos. A ellos se refería Pablo. A ellos se refería Pablo en 2 de Corintios 4:4, que eran los que ellos siguieron al demonio, a un demiurgo, por Dios, y rechazaron al Dios de la paz y aceptaron el Dios de la guerra. Pero Dios no se olvidó de ellos. Aún hay esperanza para ellos. Y eso es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Aquí vamos a ver cómo termina llegando casi el clímax de este debate y vamos a darnos cuenta de la diferencia entre cómo se gana un debate y cómo se demuestra de que no se tienen más argumentos. En el momento en que él les dijo que eran el hijo de su padre el diablo y que no le creían, aquí Jesús le dicen a Jesús, estas personas, samaritano endemoniado, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Cuando a una persona se le acaban los argumentos, viene el insulto, viene la ira, viene la bronca y viene el odio. Como no tienen que decir, hacen eso. Eso es demostrar de que lo que estaba diciendo la otra persona es verdad y es fidedigno. Y todos los espectadores de ahí, de este debate, creyeron en Jesús. Mientras este tipo de personas, no. Miren cómo siguen estos airados faris y saduceos. No, no tengo, Jesús le responde a estas personas, no, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme a mí, y Él es verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. ¿A qué se refiere esto? Los que sigan mis instrucciones, los que sigan mis consejos, los que sigan lo que yo les he dicho sobre la violencia, no morirán. Tanto no morirán en el asedio de Jerusalén, como tendrán vida eterna. Disfrutarán la vida hoy de conocer al Padre a través de Jesús. Es simple, eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y ahora siguen los insultos. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron ellos. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Siguen la falta de respeto hacia Jesús. Jesús le responde, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba mi manifestación con ansias. Cuando la vio y se llenó de alegría, se sentía, cuando hablaba del Mesías en realidad, ¿no? Sigue con el mismo cuento, le habla de lo que ellos conocen, hasta le lleva lo desconocido. Igual lo mismo hizo Pablo en el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos.
Entonces ellos le respondieron, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Casi viene lo duro. Lo que estaba diciendo Jesús es que ellos conocían a Dios con la cara de Satanás. Ellos no conocían a su papito Dios, porque no les interesó conocerse. Se dejaron de fábulas, de historias, de mitología sobre dioses guerreros, poderosos, sanguinarios, que vencían con la guerra, con la fuerza, con el puño, pero se burlaban y no creían al Dios del Cordero, manso y humilde de corazón. Eso nos ha pasado a todos, incluso a mí. Y es algo que quiero dejar para reflexionar, hermanos y hermanos, amigos y amigas. Nosotros tampoco estamos lejos de caer en ese error que ellos cayeron. Porque nosotros, quizás por decir, ah, no, pero Dios ama a todos, Dios va a salvar a todos. Pero cuando nosotros nos gloriamos y nos enorgullecemos y nos llenamos de orgullo porque tenemos la verdad, ahora tenemos al Dios verdadero, a este Dios mejor que el otro, y los otros están por felicitos perdidos y están peor que nosotros, cuando nos subimos en ese pedestal de creernos superiores a ellos, de vuelta estamos perdidos. De vuelta nos salimos del camino. Por eso mi invitación es que, a pesar de que estamos conociendo al Papito Dios, a Papito Dios, a través de Jesús, no caigamos en el juego de sentirnos superiores. Y eso es lo que yo también lucho día a día, ¿no? Como este pueblo, como este grupo de personas. No seamos fariseos del Dios de amor incondicional, sino que seamos discípulos que amen hasta incluso a los que nos odian, nos vituperan, nos maldicen. Porque como dijo Jesús, de ellos, de ustedes es el reino de Dios. Refiriéndose a él. Les digo la verdad, respondió Jesús. Aun antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? No es comúnmente de que conoció a Abraham, sino que él es superior a Abraham. Él es el creador. Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el principado de toda creación. Él creó todas las cosas y por nada de lo que ha sido hecho no fue hecho por su mano. Vamos a leerlo para que les quede bien en clarito. Colosenses 1:15 al 17. Vamos a leer algo esplendoroso y espectacular. Colosenses 1:15 al 17 nos dice la gran verdad con respecto a quién es Jesús y la divinidad de Jesús, aunque está muy cuestionado, ¿no? Hoy en día. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas. Fueron creadas todas las cosas y Él es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todas las cosas que existen, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. La palabra mantiene unida o sostiene, en realidad quiere decir que Él se aferra, que Él cuida de ella como si fuera, como hace la gallina a sus polluelos, porque son sus hijos. Dios no hace chatarra, Dios no hace manzanas podridas, Dios no hace naranjas podridas, Dios hace tesoros, Dios hace oro, saca la escoria del oro, la refina con su fuego purificador. Dios no hace chatarra. Cristo es el creador. Esa era la realidad que querían explicarles a ellos, pero ellos se negaron a creer. También nos dice Juan 1:1. En el principio era la palabra. ¿Qué palabra? Este libro. Sigamos leyendo. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él existía antes de todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que fue hecho sin Él. Esa palabra
es la palabra viva de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios. Muy bien. Llegando al final del debate, el debate histórico, porque fue un debate histórico que, si ellos hubieran hecho caso a lo que Jesús les estaba dando de argumentos para poder hacerlos razonar y pensar y dejar de hacer la guerra a los romanos, quizás Jerusalén no hubiera sido destruida. Y quizás hoy en día habría muchos judíos creyendo en Jesús. O quizás podría haber sido destruida porque estaba profetizado que iba a ser destruido, pero podría haber sido salvados más de los que fueron salvos en ese momento. ¿Y qué dice lo siguiente? Antes de que Abraham existiera, yo soy. En otras palabras, Jesús dijo, antes de que existiera Abraham, yo era el creador de Abraham. Se rasgaron la vestidura de los tipos y dijeron lo siguiente. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas y matarlo. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Para qué iba Jesús al templo? ¿Para qué iba Jesús a la iglesia? Para dar testimonio del Padre, para dar testimonio de la verdad. No para seguir rituales, para seguir programas, sino para compartir buenas noticias para los que quieran escucharlas. Por eso Jesús iba al templo. Quiero terminar con lo siguiente. Vamos a terminar con lo siguiente. Hebreos 1. Con esto voy a cerrar. Hebreos 1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Atención. Pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante él, Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, ya fue la purificación en la cruz, no hay que esperar un juicio investigador. Luego de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es incluso superior a los ángeles, así como el nombre, carácter, que Dios le dio es supremo al carácter de ellos. Jesús es el que irradia, el que se apagausma, el que se refleja a Dios, el carácter de Dios, el carácter, la copia idéntica. Ese es Jesús, ese es el Jesús de amor incondicional, el Jesús salvador del mundo. Ese es el Jesús que hoy está a tu lado, siempre, no te ha dejado nunca. Ese Jesús es el que ellos rechazaron. Y ese Jesús amoroso quiso salvar la vida a sus enemigos. Y ese Jesús también los perdonó. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ese Jesús es el que estoy conociendo y he conocido, y te invito a conocer, querido amigo y amiga. Y aquí está la diferencia cuando el amor gana el debate. Porque quizás el debate terminó, pero él sacrificó, él dio su vida, entregó por amor su vida por esas personas. Y él hizo la paz. ¿Cuándo? En el Calvario. Él hizo la paz con todos. Por medio de su cruz, ya nos salvó a todos. Él arrastró a todos con él, hacia él. Porque Jesús dijo, y cuando yo fuere levantado de la tierra, o sea, exaltado de la tierra, eso lo decía hablando de la forma que él moriría. A todos los traeré a mí mismo. Eso ya sucedió, amigo y amiga. Siéntete contento, siéntete alegre y feliz, porque tu salvación, como diría mi amigo Alejandro, la maneja él. No te preocupes. Vive tu vida tranquilo, como la mujer pecadora. Vete y vive tu vida tranquilo, porque Jesús está de tu lado. Y cuando los fariseos vengan a atormentarte, a condenarte con un Dios bipolar y asesino, tú di, ya no creo más esas fábulas, porque he conocido un Dios maravilloso, más bueno que el que me enseñaron.
Y te invito también a ti, amigo fariseo y farisea. Y te invito también a ti, amigo religioso, a conocerlo. Porque tú también nunca has salido del corazón de Papito Dios. Hasta aquí el mensaje. Espero que les haya gustado, que haya sido de bendición. Y recuerden, Jesús es el intérprete de Dios y es que nos ha revelado que nuestro Padre nos ama con amor incondicional y que ya nos ha perdonado a todos. Gracias a los que te quedaron hasta el final, vamos a terminar con una oración. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de compartir este mensaje, este debate histórico que tuvo tu Hijo Jesús con los fariseos de su época, confrontando los dogmas y la religión de su época para hacerlos poner su vista en ti. Que podamos hacer eso, lo que ellos no hicieron, que podamos poner la vista en ti y podamos seguir el ejemplo de la iglesia primitiva y convertirnos en una familia de reconciliadores, así como Jesús nos reconcilió contigo a través de su vida. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y familia del canal, nos vemos en una próxima ocasión para seguir estudiando, seguir escuchando otra temática. La próxima semana posiblemente tendremos ya el tema que teníamos pendiente, que presentaremos junto a mi amada, con mi esposa, de la restauración de todas las cosas, dándole fin a la serie Estudiemos Juntos 2.0. Sí, quédate aquí, dejanos un like, compartir ese mensaje si te ha sido de bendición y también comenta qué te ha parecido o que si tienes preguntas, déjalo aquí en los comentarios. Así que nos vemos, Dios te bendiga, Dios es bueno siempre, bendiciones.